Bienvenidos a Inosfera, el podcast de ciencia de datos. Hoy nos vamos hasta Miami para hablar con Juan Carlos. Él es matemático e ingeniero informático que pasó de ser CEO en una startup de Cartagena a fundar su propio vehículo de inversión en startups tecnológicas. En este episodio nos cuenta cómo funciona realmente el Venture Capital, qué mira un inversor cuando se le presenta un proyecto de inteligencia artificial o ciencia de datos y por qué muchas veces lo que marca la diferencia no es la estrategia, sino las personas que hay detrás. Además, hablamos de sus aprendizajes en Estados Unidos, de lo que significa invertir en etapas tempranas y de hacia dónde apunta la innovación en sectores como la inteligencia artificial, blockchain o defensa. Es un episodio para entender mejor el mundo de la inversión en startups, contado desde la experiencia de alguien que vive el día a día entre tecnología, capital riesgo y emprendimiento. Ponte cómodo, que empezamos. Juan Carlos, bienvenido a Inosfera. ¿Qué tal? Hola, Seth. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Desde dónde llamas hoy? Desde Miami, ¿Estás ahí en Miami? Me has comentado en un coworking. en un coworking aquí en Miami, en el downtown, todavía disfrutando de la zona. Qué guay. Ahora nos contarás qué haces por allí. Eres CEO de Tecnetium, como hemos comentado. Sí, Tenemos hoy mucho que aprender sobre el Venture Capital, sobre tu pasado como CEO en esta empresa. Así que, bueno, si quieres cuéntanos un poquillo cómo te defines tú, qué haces actualmente en tu día a día, qué haces en Miami siendo de España. sí, a ver, yo normalmente cuando hago mi pitch de venta y siempre empiezo a presentarme a mí mismo, siempre digo que yo de formación soy matemático e ingeniero informático porque creo que es importante entender que al final el perfil de cada persona y la gente de tecnología, pues solemos tener un perfil personal muy determinado. Yo empecé ahí, además iba a ser o quería ser profesor de matemáticas de secundaria. En algún momento se me torció el camino. Bueno, Se ese torció momento bastante, realmente ¿eh? se torció bastante. Realmente se torció por suerte, en realidad, porque me gusta el camino que acabó tomando la cosa. Se torció porque empecé pues como becario a hacer prácticas en una empresa de Cartagena, además de inteligencia artificial, que cuando todavía no era mainstream. ¿En qué Esta año empresa, era eso? en 2019, la empresa se llama Viectiva. En ese momento tenía pues un producto así tecnológico muy innovador. La empresa fue pivotando y en algún momento se convirtió más en una consultora creadora de software a medida, muy especializada en inteligencia artificial. Y por suerte, pues yo tuve la suerte de empezar de los primeros empleados y eso pues sobre todo me hizo aprender muchísimo. em, Entender mucho del mundo de los negocios, no solo de la parte tecnológica, sino más allá de lo que llega a una empresa. Y poco a poco fui avanzando hasta que descubrí esa semillita del emprendimiento que bueno, y la historia corta sería que me llevó a Miami. Sí. Ahora lo desgranamos un poco más. ¿Cuáles eran tus funciones ahí en esta empresa cartagenera? Pues yo empecé más como desarrollador de software, en la parte pura y dura de arquitectura del software. Siempre ha sido como mi mayor especialidad, mi mayor interés cuando me pongo a desarrollar todo lo que tenga que ver pues, con la arquitectura de un sistema más o menos grande. Y empecé así, poco a poco, pues me fui interesando más por la parte de negocio, entonces fui pues tomando un rol más de project manager, no dejé de desarrollar nunca, pero en cualquier caso sí empecé a trabajar un poquito más en la gestión de equipos y de proyectos y al final, pues con el paso del tiempo, mi implicación en la empresa, mi interés en seguir ayudando a la empresa, pues acabé como CEO, como el director de sistemas de información de la empresa, de alguna manera pues apoyando al CTO en todo lo que tuviera que ver con la parte de gestión más interna de los recursos, de los equipos, algunas decisiones tecnológicas más internas, no tan a gran escala como podría tomarlas el CTO. Y eso fue todo hasta que ya llegó el momento en el que decidí arrancar mi propio camino, em, que ya fue un cambio totalmente distinto de mis tareas. Eso es interesante. CEO y CTO.
¿En qué se diferencian? ¿Se solapan sus trabajos en algún punto? ¿Cuál Sí, tiene más aquí rango, si se puede decir así? la respuesta políticamente correcta sería, pues, decirte, desgranarte lo que hace cada uno de los puestos, pero en realidad, normalmente estos títulos sirven para poco, Mm. sobre todo dependiendo del tamaño de la empresa. En este caso no era una empresa tampoco muy grande, entonces era más bien como una forma de representar el, el rol, no tanto las tareas, porque al final en una empresa pequeña todos acaban haciendo de todo, con el tiempo se va especializando y es verdad que se fue especializando, pero bueno, sí que el CTO tiene esa capa superior en el sentido de negocio y tecnología, toda la estrategia tecnológica de la empresa y de alguna manera mi rol, sin entrar en tareas concretas ni en los detalles de cómo llamamos nosotros a ese director de sistemas de información, pues será más bien apoyar al CTO en todo lo que pudiera internamente, ¿vale? En la gestión de equipos, en la gestión de proyectos, más en el día a día y dar ese soporte al CTO. Qué bueno. Sí, porque al final luego en las empresas hay 1000 CTO, CIO, CFO, Sí, 1000 sí, combinaciones posibles y sí, hay que tenerla clara, porque te encuentras en una sí. empresa de 10 empleados y los 10 son C algo. Totalmente, igual que yo siempre lo digo, soy CEO de Tecnetium, vale, pues porque al principio estaba yo solo. O sea, soy CEO desde el día uno porque no había otra. Claro, claro. Eres CEO, Oh, CTO, CIO, CFO, eres efectivamente. un poco todos, ¿no? Oh, Hacemos una pequeña pausa para hablar de 4Geeks Academy, socio formativo de Innosfera. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, esto te interesa. En España, las titulaciones y perfiles tecnológicos son de los que más empleo consiguen y el sector digital no deja de crecer. Esto se traduce en demanda de perfiles como Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer y salarios muy competitivos que aumentan con la experiencia. Los datos ya están en todas partes: marketing, finanzas, logística, sanidad, y hace falta gente que sepa darle sentido. El Bootcamp de Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial de 4Geeks son 18 semanas con clases en directo, 3 días por semana, con profesores que trabajan en el sector. En este bootcamp trabajarás con proyectos reales para construir un portfolio que te abrirá las puertas de ese nuevo empleo que estás buscando. Entre 8 y 9 alumnos de cada 10 consiguen trabajo al terminar el curso. Y aquí viene lo realmente interesante. Innosfera te da una beca de 2.400 euros para inscribirte. Esta es sin duda la señal que necesitas para dar ese salto a ciencia de datos. Para conseguir la beca, suscríbete a la newsletter de forma totalmente gratuita y te enviaré un código que podrás canjear al aplicar al curso. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio o en nuestras redes sociales. Si ahora mismo no es tu momento, compártelo con esa persona de tu equipo o tu círculo que sabes que quiere empezar en el mundo de la ciencia de datos. Cualquier perfil es bienvenido. El equipo de 4Geeks Academy resolverá todas tus dudas antes de empezar para que solo tengas que preocuparte por aprender. Esta promoción es solo válida en España. Simplemente suscríbete a la newsletter de Innosfera y por ahí te enviaré el código. Y ahora volvemos con el episodio. Vale, cuéntanos, qué hace Tecnetium? Que es un poco el pues tema del episodio. En Tecnetium fue pues esa semilla del emprendimiento que yo tenía, que era muy orientada a otra pasión que yo tengo, que es el mundo de la inversión. Y en este caso era la inversión, pues hay muchos tipos de inversión, muchos activos financieros, inmobiliario, bolsa, fondos, etcétera, etcétera. Y yo en particular, pues me enamoré del mundo de las startups porque me gusta, siempre me ha apasionado el mundo más de la empresa. Lo experimenté en Biyectiva, me enamoré de todo el proceso de 0 a 1 y, y lo que yo quise hacer en su momento fue emprender dentro de este ecosistema de inversión, aportando pues lo que yo tenía. Yo tenía un enfoque de tecnología, tenía una experiencia tecnológica y creía y creo que las startups habitualmente tienen un problema en la gestión del CTO, la figura concretamente del CTO de la tecnología, porque o bien toman decisiones, vamos a decir, subóptimas o que en mi opinión pues podrían ser mejores, o simplemente no encuentran a la persona que haga este cargo de CTO, o lo encuentran pero es muy caro y no pueden hacerle frente. Básicamente todos los problemas relacionados con el CTO y la tecnología en las startups muy, en fases muy tempranas, pues poder ayudar a eso. Y la forma en la que se convirtió esto, bueno, todas las evoluciones que fuimos dando, pasos, conociendo el ecosistema, porque yo venía de otro entorno, pues al final
tomo la forma que tiene hoy Technetium, que es un vehículo de inversión pequeñito, en startups tecnológicas en fases tempranas. Esto es, invertimos en compañías como si fuéramos un business angel, tickets pequeñitos, hasta 50.000 euros. Y en ese momento en el que invertimos, pues al convertirnos en socios, somos parte interesada del éxito de la compañía. Es decir, nuestro objetivo se convierte en que esa compañía le vaya bien para que a nosotros como inversores nos vaya bien en algún punto del futuro. Y la manera de comprometernos con la compañía, más allá del dinero que invertimos, es poder acompañar a la parte tecnológica, que es un poco pues nuestra diferenciación como inversores, que no solo aportamos capital, sino que aportamos esa parte de conocimiento tecnológico. Yo me he sentado directamente con CTOs de nuestras invertidas a ver qué problemas tienen, a entenderlos, ver si puedo ayudarles, ver si puedo conectarles con gente. Entonces, ¿Qué es tipo un poquito. de, qué tipo de problemas son los que más te encuentras? Y es un tipo de, básicamente, consultoría al final, ¿no? Porque si te sientas con ellos a ver qué problemas tienen, estás invirtiendo y eres su consultor. Es un servicio un Claro, poco claro, o habitual. sea, se podría considerar un servicio de consultor totalmente, porque al final es sentarse y cada caso es muy particular. Claro, claro. En Em, vez de que te real- pagan, tú les pagas a ellos. Efectivamente, efectivamente. O sea, siempre lo digo, en el momento en el que ponemos un dinero, ya no me interesa que me lo devuelvas poquito a poco, hemos invertido a riesgo. Y cuando invertimos a riesgo no es porque queramos que nos vayas devolviendo un poquito, sino que realmente en algún momento del futuro eso se convierta en, vamos a decir, 5, 10, 20 veces más de lo que invertimos. Entonces, por eso precisamente damos ese servicio gratuito de acompañamiento y ayuda. Y me decías problemas que pueden tener. Cada una obviamente tiene los suyos. Además pasa mucho que hay muy diferentes perfiles de fundadores, de empresas y de CTOs. Te Mm, puedo decir que tenemos una en la que el reto puede ser que el CTO es muy joven y tiene poca experiencia y por tanto la ayuda es en todo lo que sea pues acelerar un poquito ese proceso de ganar experiencia, por así decirlo, tomar ciertas decisiones. En otro caso, no hay CTO y por tanto ha sido ayudar a encontrarlo. En otro caso, que es nuestra primera inversión, yo me convertí en el CTO. O sea, ahí fui directamente yo el que se metió como CTO de la compañía. Cada caso es un mundo, igual que tenemos otras, en las que el CTO ya tiene una experiencia y lo único que necesita es saber que tiene un socio que cuando tenga un problema, una necesidad, pues puede levantar el teléfono. Pero no es como que tengamos muy concreto el problema que tienen y lo solucionemos, sino que cuéntame, si te puedo ayudar, te ayudo, y si no te ayudo a encontrar a quién te pueda ayudar. ¿Y algún ejemplo que se pueda contar? Así que no desvelemos nada confidencial, que a la gente le gusta saber cosas concretas. Sí, pues me has hablado de un poco de ciencia de datos o de un poco de ese Sí. perfil, pues te puedo comentar que ni mucho menos a tanta escala, pero en una de nuestras participadas, por ejemplo, pues había una cuestión y es que hasta ahora habían utilizado una fuente de datos particular. El hecho de tener una única fuente de datos pues supone un riesgo para el negocio porque si se te cae esa fuente de datos te quedas sin datos. Eh, Sí. y además, si quieres abrir la puerta a nuevas fuentes de datos, pues no quieres hacer el trabajo una vez, o sea, repetir todo el trabajo completo una vez por cada fuente de datos, sino que quieres hacer como una abstracción que pueda hacer el 95% del trabajo y después cada una de las fuentes de datos, pues que te lleve un 5% pequeñito para adaptar ese conector. Entonces, poder sentarme yo en este caso con el CTO y pues hacer un poco de sparring, que se lo podría llamar. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo tengo una idea, yo en mi experiencia he utilizado esto, lo he hecho de esta manera. Es un poco lo que podría pasar en este caso concreto. Sí. ¿Ser alguna empresa que recopila datos para luego utilizarlos y venderlos o Por para consumo ejemplo, propio? sí, sí, o sea, es una plataforma en este caso de coches de importación o de importación de coches de otros países. Y cuando hablas de un único mercado, pues puedes importar los coches o los datos de los coches de una única fuente de datos. Pero si quieres importar más países, más fuentes de datos, cada una es diferente, pues requiere una estandarización del proceso de, vamos a decir, el 80%.
pero el restante 20%, 10, 15, 5, lo que sea, depende de cada fuente de datos en particular. Que bueno, y ahí, claro, les ayudas o les ayudáis, pero tampoco sois científicos de datos como tal y a lo mejor no tenéis la formación de ingeniería de datos, arquitectura para montar una infraestructura que soporte toda esa extracción y automatización. Ahí es todo Sí, también sacar el libro y poner a estudiar. claro, además se suele decir lo de aprendiz de todo, maestro en nada. Ah, Eh, sí, a mí siempre me ha pasado que he podido entender una primera capa, vamos a decir, de complejidad de ciertos problemas y en algunos puedo entrar en más profundidad, en otros no, pero lo que nosotros intentamos es, o bien yo abro el libro, como tú dices, y veo cómo puedo ayudar directamente, o bien digo, vale, este es un reto, es un problema tecnológico que tiene una complejidad elevada, vamos a buscar a alguien especialista que te ayude. Entonces, como nosotros hemos puesto un capital, hemos invertido en esa empresa, pues sabemos que cuentan con un poquito de nuestro capital, por lo menos, para pagar a este otro proveedor. Nosotros, dentro de lo que podamos, vamos a ayudar, pero si llega a un punto de complejidad que simplemente no podemos, pues vamos a ayudar a encontrar a la persona especialista que sí. claro, es una especie de inversión indirecta, ¿no? Al final, porque inviertes en un tercero, por así decirlo, que no es te Sí, doy dinero, pero sí te doy esta ayuda. sí, o sea, nosotros siempre damos dinero porque es una forma de, de entrar como otros inversores, o sea, todos los inversores que invierten en una startup, al final, o prácticamente todos, lo hacen con dinero. Entonces, nosotros vamos a ser justos, vamos a hacer el mismo papel, vamos a invertir dinero y simplemente vamos después a intentar ponerlo en valor. Entonces, si invertimos, decimos, los primeros tickets los hacemos hasta 50.000 euros. Pues si de esos 50.000 euros, 40.000 euros se los pagas a tu CTO en salario anual y los restantes 10.000 los dejas por si necesitas a un advisor, pues yo te ayudo a encontrar el advisor que esta persona pues cobra porque es un advisor, es un externo, pero nosotros ya le hemos dado el dinero a la empresa para que lo utilice. Vale, me surgen muchas preguntas, voy a intentar ir un poco en orden. El dinero que dais o el capital, ¿cómo se suele utilizar? ¿Tenéis acceso a cómo se distribuye ese capital dentro de la empresa o ya se lo das y son sus Claro, cuentas? nosotros somos inversores capitalistas minoristas o minoritarios, es decir, no tenemos intención de controlar la empresa de nadie ni de ser eh, ningún director dentro de ninguna empresa. Lo único que hacemos es poner un dinero y tenemos interés en que vaya bien. Estas condiciones de hacia dónde va el dinero, vamos a decir que no se imponen al 100%, o sea, nosotros no decimos cada euro hacia dónde va a ir, pero sí que llegamos a un acuerdo con cada una de las compañías, cada una en su situación, que en función del tamaño de nuestro ticket, porque hemos hecho inversiones de 5.000 y hemos hecho de 50, entonces cada inversión es diferente. Cuando se trata de 5.000, por ejemplo, pues decimos, oye, estos 5.000 resérvalos para un advisor. Vamos a ayudarte a encontrarlo, pero resérvalos para un advisor. Si hablamos de 50.000, raro sería que la empresa se tenga que gastar los 50.000 en un advisor, ¿vale? Entonces, no es tanto como imponer una serie de condiciones, sino más llegar a un acuerdo con la startup de ver cómo se puede repartir ese dinero. Pero nosotros no llevamos ningún tipo de control de sus cuentas o el día a día lo que tienen que hacer. O sea, si hemos invertido en una startup es porque confiamos en que esa startup puede tener éxito. Si no, nosotros seríamos los que montaríamos el negocio. Entonces, confiamos en los fundadores. Vale, me interesa ahora poner un poco en contexto lo que significa realmente invertir en una startup. Desde me, me fijo en una startup porque tiene un producto interesante hasta finalmente me da unos dividendos o un porcentaje de la inversión. Voy a intentar Sí, explicarlo de principio a fin, aunque sea de forma simplificada, pero para entender cuándo se invierte la cantidad, por qué. ¿Cómo vale. puede llegar a ser interesante una empresa si no la conocemos en un principio? Sí. Pues a ver, lo primero, el primer punto de partida es lo que se conoce como tesis de inversión, es decir, qué tipo de empresas buscas, en qué tipo de empresas inviertes y sobre todo qué esperas de esas empresas. O sea, has mencionado la palabra dividendos. En el mundo del venture capital
el concepto de que una empresa te dé dividendos no es solo no habitual, sino que es contrario al éxito. Es decir, en el mundo del venture Se capital, nota que no sí, soy sí. un experto en Venture Capital. No, pero es normal. Uno tiene la idea de que si se monta una empresa es para que genere dinero y lo reparta entre sus accionistas. En realidad, en el mundo del venture capital, el concepto es más bien meter dinero en una empresa que de forma inorgánica, con dinero externo, quemando ese dinero, gaste mucho para crecer, ¿vale? Y cuando llegue a un tamaño suficientemente grande, pues entonces ya entra en juego otras cosas. Bien, esa empresa puede ser tan grande como que haya una empresa aún más grande que la quiera comprar. Esa empresa puede crecer hasta el punto de salir a bolsa, puede crecer y convertirse en una empresa que da dividendos. Entonces, los primeros inversores que iban a riesgo lo venden a otros inversores. En general, es cada uno al principio para invertir en una startup tiene que saber qué objetivo tiene. Si es tener en el mundo del venture capital, 100% lo que buscan las startups y lo que buscan los inversores es inversión a riesgo. No buscamos dividendos anualmente, buscamos que crezca tanto la empresa que lo que cuando nosotros pusimos 1.000, esos 1.000 se conviertan en 10.000 o 100.000. Y para eso, pues repartir dividendos no tiene tanto sentido, Ok, ¿vale? entonces empezamos con la, has La comentado tesis. tesis de Exacto. inversión, que ahí se basa en conocer a la empresa, imagino. Sí, una vez tienes una tesis y sabes qué tipo de empresas buscas, pues obviamente eh, hay que buscarlas, punto número uno, pero es verdad que por la posición que tienen los inversores, al final las startups buscan dinero, pues muchas veces pasa que es la propia startup la que llega al inversor. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos posicionados como inversores en startups tecnológicas, pues nos llegan startups tecnológicas que buscan inversores. Entonces, en ese momento se inicia una conversación. Lo primero y fundamental es que hay un encaje en la tesis. Nosotros, por ejemplo, el Venture Capital invierte en algunas ocasiones, y hace poco salía un caso de éxito, invierte en cafeterías, en cadenas de cafeterías. No es tecnológico, hay Venture Capital que han invertido, hay inversores que han invertido ahí. Nosotros, Tecnetium, no invertimos ahí. Por lo tanto, si me llega una cadena de cafeterías, yo le diré, Directamente. eh, claro, no es para mí. No digo que sea mal proyecto, simplemente digo que no es para mí. Entonces, el primer paso es ese, saber que te encaja. Y cuando te encaja, ya lo siguiente es analizarlo. Analizarlo, no te voy a decir que yo tenga la ciencia exacta para analizarlo. Realmente cada uno lo hace a su manera. Hay cosas más importantes, menos importantes. Hay cosas que siempre hay que tener en cuenta, obviamente. Tamaño de mercado. No me puedes traer, o sea, a un inversor de capital riesgo, si le llevas una aplicación para tu comunidad de vecinos, que solo es válida para tu comunidad de vecinos o para tu pueblo, no me vale. Yo quiero un mercado gigantesco. No me vale algo tan pequeñito. Entonces, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que sea invertible, ¿vale? Entre otras, pues que sea un modelo muy rentable, por ejemplo, aunque no lo sea ahora, lo pueda ser. Entonces, es evaluar un poco todo, en qué momento está, qué capital necesita, cómo lo va a utilizar y, sobre todo, fundamentar las personas detrás del proyecto. Para analizar una startup o cualquier Sí. empresa, qué personas hay detrás. Sí, yo te iba a preguntar dos cosas. También si es importante la persona como tal, alguien que te genere 100%. confianza, aunque sea de forma subjetiva, porque para eso pues no hay números que lo definan. 100%. O sea, dependiendo de la etapa, supongamos una empresa de 200 empleados. Por lo general, a partir de esas cantidades de empleados, importa poco que cojas a una persona o que la cambies por otra. Vamos a decir que importa poco porque ya hay una estructura tan grande, una inercia del negocio que obviamente pues, funciona de otra manera. Ahora bien, en una etapa tan temprana como un fundador con una idea, tres fundadores con una idea y un poquito de código, pues ahí lo que más importa es la persona. Eh, es que parece una tontería porque además hablamos de inversiones en empresas, entonces es todo como muy serio, muy profesional, pero vale, se juntan tres fundadores, se pelean dos, se va el tercero, vale, entonces te quedas sin empresa, el dinero que has metido en una empresa desaparece. Entonces, lo primero y fundamental es analizar a los fundadores, qué van a hacer con el dinero.
Sí, y por ejemplo, esto es un podcast de ciencia de datos, inteligencia artificial, tecnologías relacionadas. ¿Qué se busca si llega una empresa de data science, una empresa que desarrolla IA de Ujú. que ahora mismo está, pues, muy de moda, lo Sí, comentamos el otro día? Hay mucho humo también, supongo que se venderá mucho humo. ¿Qué sí. es lo que se busca o esa tesis inicial, cuál pueden ser algunas red flags en una empresa de data science, IA? Pues a ver, yo te puedo decir que ahora mismo, bueno, todos sabemos que la IA concretamente, la IA generativa, está, vamos, es la burbuja casi. La palabra burbuja es un poco peligrosa, pero bueno, Sí. eh, está haciendo muchísimo ruido. Todos los inversores buscan proyectos con IA porque es el futuro, es el siguiente paso de la humanidad, por tanto tienen que llevar IA sí o sí. Lo que pasa que un proyecto lleve IA no significa que sea rentable, que invertible, que pueda crecer. Entonces, hay dos cosas a analizar cuando llega un proyecto de IA. Una parte es el negocio y otra parte es la tecnología, ¿vale? El negocio, pues me da igual que lleves IA. ¿Qué haces? O sea, vendes como si tienes una panadería que utiliza IA. O sea, lo que estoy evaluando como inversor es tu negocio de pan, no la tecnología que llevas por dentro, salvo que se la vendas a terceros, pero es otra historia. Ujú. Entonces, por un lado está el negocio, que es saber de qué manera ese negocio puede ser rentable, de qué manera puede crecer, qué mercados puedes abrir, si es nacional o es internacional, poco lo que es independiente de cualquier tecnología, ¿vale? Y después en la parte tecnológica, pues obviamente no es lo mismo que llegue un proyecto de IA, de data science, de un SaaS, una web, un e-commerce, cada uno por su lado. Y cuando llega un proyecto de más enfocado en IA, ciencia de datos, etcétera, pues dos cosas a tener en cuenta. La diferenciación, es decir, cómo diferente es de lo que ya hay, porque si es lo mismo de lo que ya hay, ¿cómo me aseguras tú que vas a ganar a la competencia? Punto número uno. Y aparte de diferenciación, pues también diría en ese mismo paquete defensibilidad, es decir, cómo de avanzado es tu idea, es tu proyecto en comparación con cualquier otro que pueda hacer lo mismo. Es posible que cualquier otra persona que se ponga en 2 tardes lo tenga, necesitaría un año, necesitaría un mes. Entonces, esos son como los dos componentes así más importantes a la hora de evaluar la tecnología. Y ya el tercero, por añadir lo que siempre va a estar, quién es el que está al frente de esa tecnología, qué persona o personas están al frente. Puede pasar, porque nosotros lo hemos hecho y para nosotros nos puede encajar, hay un proyecto que tiene que se basa en inteligencia artificial, pero no tiene a ningún fundador que haga esa tecnología. Vale, nosotros decimos, bueno, me creo el negocio, me creo el equipo, me falta la parte tecnológica, ¿quién la va a hacer? Nosotros como inversores pues podemos ayudar a encontrar esa pata tecnológica, pero por lo general, tanto otros inversores como nosotros mismos, pues preferimos que haya un fundador ya con esa expertise, con ese conocimiento, que sea el que construya la tecnología. Entonces, inevitablemente hay que evaluar a la persona que ha creado esa tecnología, que tiene la idea y que la ha desarrollado. ¿Cómo la ha desarrollado? ¿Qué decisiones ha tomado? En cuán eficiente es, porque puede ser que esté gastando mucho más dinero del que pueda generar por alguna mala decisión. Entonces, se evalúa también el perfil humano detrás del desarrollo. Es decir, que hay, aproximadamente 1.000.000 de parámetros que puedes tener en cuenta a la hora de invertir en una empresa o no, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, ahora estamos utilizando la tecnología de uno de nuestros gestores, de uno de nuestros socios en Tecnetium, que es una tecnología de valoración de activos intangibles. Ellos miden hasta 160 parámetros, parecen pocos en comparación con todos los que te he dicho, pero son parámetros que financieramente te pueden dar una valoración bastante precisa de una compañía, ¿vale? Y eso solo, entre comillas, solo te da una valoración, es decir, cuál es el valor de los activos intangibles de la empresa. ¿Y Después cómo lo está, mide? ¿Algún ejemplo de cómo sí, se puede medir uno de ellos? sí, o sea, supongamos, normalmente todo se mide perdón, por flujos de caja, es decir, cómo entra el dinero, cómo sale, cuánto tienes
cuánto te cuesta la materia prima, cuánto te cuesta venderla. En el caso de las empresas más tecnológicas, pues normalmente no hay materia prima como tal, hay tecnología que se ha desarrollado y que después se vende, funciona de otra manera, entonces todo el valor está en cosas que no se pueden tocar y que difícilmente se pueden medir. Entonces, esta empresa Futurlytics, esta tecnología, lo que utiliza es 160, en torno a 160 parámetros que puedan de alguna manera ayudar a determinar el valor de ese activo, ¿vale? Algunos de esos parámetros pues podrían ser la experiencia del equipo que hay detrás, ¿vale? Si yo quiero valorar una empresa, no es lo mismo una dirigida por 2 personas con recién salidos de la universidad, y no lo digo para criticar a nadie, porque yo he salido de la universidad y he querido construir una empresa, Sí, muchas, pero no es lo sobre todo ahí en Estados Unidos, se han construido ahí en un garaje. claro, pero no es lo mismo el que acaba de salir de la universidad que el que todavía no ha entrado, que el que lleva 20 años en el negocio, que el que lleva 20 años en startups o en corporates. Entonces, son ciertos parámetros que de alguna manera te ayudan a fijar la valoración. Y eso solo, entre muchas comillas de nuevo, solo fija la valoración. Después es tu interés en asociarte con esa gente, ¿vale? O sea, la empresa vale un dinero, ¿vale? Pero si tú conoces a los fundadores y uno de ellos se puede ir al Caribe cuando tenga un poquito de dinero en el banco, pues igual no te interesa meter como inversor el dinero ahí. Entonces sí, son muchos parámetros y algunos, los pocos que pueden ser científicos, como es los relacionados con la valoración, pues intentamos controlarlo. Ok, esto sería la primera fase de Sí, conocerse, ya sí. muy profesionalizada, porque ya, sobre todo automatizada, muchas cosas predefinidas ya. Y supongamos el caso práctico de que una empresa de data, pues finalmente queréis invertir en ellos. ¿Cómo sería este proceso de, ok, nos gusta tu proyecto, tu idea, vosotros como persona también, ¿qué Mm. hacemos ahora? Eh, a ver, siempre que viene una empresa buscando inversión, nosotros una de las condiciones de nuestra tesis es que estén buscando inversión de inversores, valga la redundancia, y que no seamos el único inversor. Entonces, eh, supongamos que esa empresa quiere levantar, que se dice, levantar 200.000 euros, y ha puesto un precio a su empresa en ese momento de 800.000. De manera que cuando con el valor hipotético de la empresa 800.000 más los 200.000 de los inversores, pues tenga un valor estimado hipotético de 1.000.000, ¿vale? Por poner números redondos. Pues en esa ronda de inversión que se llama de 200.000 están buscando inversores y nosotros vamos a ser uno de ellos. Como hemos decidido que queremos invertir, ya han invertido otros, pero todos han invertido en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces la empresa ya tiene de antemano una serie de condiciones que es: ahora valemos 800, después valdremos 1.000.000 con la suma de los 200.000, hay un pacto de socios. Este pacto de socios todos los inversores lo tienen que firmar, lo tienen que aceptar. Entonces, en el momento en el que quieres invertir y ya has tomado la decisión de que quieres invertir, es entrar en estos detalles. Pacto de socios, qué cláusulas tiene, cuáles sí, cuáles no, cuáles hay que matizar. Se entra un poco entre comillas, en la pelea de inversor y startup, porque la startup quiere estar muy protegida a que los inversores no tengan control y los inversores quieren estar muy protegidos para que no puedan hacer con su dinero cualquier cosa, ¿vale? Ujú. Entonces, se trata de encontrar un punto de equilibrio en el que ese contrato, pacto de socios, pues proteja a las dos partes. Vale, y seguro que te habrás encontrado pactos de socios defectuosos que hayan podido dar algún problema en Claro, el a posteriori. hay pactos de estos socios que no contemplan todo, hay algunos que contemplan cosas muy raras. Por eh, ejemplo, no sé. Ahora mismo no me viene nada así a la cabeza, pero cuando contemplan cosas muy raras es porque alguien lo ha pedido, normalmente. Por lo si te vas general, al vamos a decir, Caribe, me tienes que vender tu parte. claro, cosas así. Sí que vamos a decir que además hay un trabajo, uno de los socios fundadores de Technetium desde el principio es Andrés Romero, que es abogado especializado en startups, eh, con muchos años de experiencia, también aquí en Murcia, o allí en Murcia. Y él, sí,
Y él pues tiene mucha experiencia en este trabajo y se podría decir, y él te diría seguramente que hay un 70-80% de los pactos de socios, o mejor dicho, un 70 u 80% del contenido de ese pacto que es estándar, ¿vale? Que se repite. Son una serie de cláusulas que utilizan todos. Ahora bien, en función del perfil de los inversores, en función del perfil de los emprendedores, porque puede haber uno, pero puede haber cinco. No es lo mismo uno con el 100% al inicio que 5 cada uno con un 20. Entonces, todas estas condiciones son las que van matizando y en los pactos de socios pues se pone todo lo que se quiera poner, todo. O sea, puedes ponerlo todo, literalmente. Y una vez que ha pasado, pongamos, un tiempo necesario para que ese dinero crezca, la empresa crezca, ¿cómo medís ese retorno o el éxito de la empresa una vez ya se supone que ese Sí. capital ha dado sus frutos? Pues a ver, nosotros damos un dinero a riesgo totalmente, en el sentido de que se puede ir a cero, la empresa puede quebrar, cerrar porque no consigue suficientes clientes, porque no consigue más inversores, etcétera. Entonces, hay varias formas. Supongamos que nosotros invertimos en esta empresa hipotética que vale 800.000 y que cuando nosotros entramos ya vale 1.000.000. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje en función de nuestra inversión correspondiente a la valoración en ese momento. Más adelante, esa empresa lo más probable es que vaya a buscar de nuevo rondas de inversión. Por tanto, cuando salga a buscar nuevos inversores, si todo ha ido bien, pues lo que antes valía 1.000.000, ahora buscará inversores que le paguen a un precio de compañía de 5 millones o 10 millones, ¿vale? En ese momento nosotros hipotéticamente, y digo hipotéticamente porque no hemos vendido nuestra participación, estaríamos multiplicando por 5, por 10 nuestro dinero inicial, ¿vale? ¿Tú puedes decidir cuándo ellos te venden la participación? Esta es la particularidad del Venture Capital y es que no, tú no puedes decidir ahora quiero venderla. No, esto no pasa. No es un mercado líquido, que se conoce como un mercado totalmente líquido, de mucho riesgo, potencialmente mucho beneficio, y el principal riesgo es que te puedes quedar ahí atascado. O sea, eh, llega ese momento en el que se levanta otra ronda de inversión a 5 o 10 millones de valoración, y en ese momento a ti no te va a comprar nadie tu participación, porque nadie tiene interés en pagarle a otro para que se salga. Lo único que quieren es dar dinero a la compañía para meterlo en la cuenta del banco de la compañía. Entonces eso hace que pues tú ya te quedes ahí un poquito atascado y además te diluyas, porque lo que antes valía 1.000.000 ahora vale 10. Por tanto, los primeros, como hay que emitir unas nuevas participaciones, hay una ampliación de capital, pues tu participación ya vale un poquito menos. Entonces, aquí sí que se juega un poquito o se entra un poco en el juego de los números, de que, vale, empezaste en valoración 1.000.000, ahora estás en 10. Eso no significa que yo tenga el porcentaje equivalente a ese por 10. Bueno, ya se empieza a diluir un poquito todo y en el caso ideal, pues en pasadas 1, 2 rondas, vamos a decir, para nosotros como inversores en etapas muy tempranas, supongamos que llega a una valoración de 20 millones y en ese momento entran inversores institucionales más grandes, ¿vale? Nosotros somos un vehículo de inversión muy pequeñito, pero un inversor institucional grande que gestione carteras de 50 millones de euros o más, o un poco menos, pero que sean muy grandes y que hagan inversiones más grandes, pues esos inversores sí que les puede interesar sacar a los primeros, ¿vale? A los pequeñitos como nosotros. Entonces, en ese momento sí que vendemos una participación. ¿Por qué le puede interesar para luego no tener que darle una gran parte a estos pequeños que entraron al principio? Claro, nosotros piensa que entramos con porcentajes minoritarios que pueden estar en torno a los 0, algo por ciento Mm. de la empresa, 1, 2, 3, 5% en el caso ideal. Estos nuevos fondos institucionales a lo mejor están buscando tener a partir del 10, 15%, no por encima del 25 o 30 nunca, porque si no es otro negocio, pero en esas cantidades de porcentaje, pues al final hay tantos socios que a algunos hay que sacarlos. Y además también es por una cuestión de orden. Los primeros socios ayudan en el proceso de 0 a 1 o de 0 a 100, pero a partir de ahí el socio que te va a ayudar es el institucional, el grande, el financiero. Entonces son juegos diferentes, todos reconocen que de alguna manera cada uno está para sus tiempos y también es sano. O
sobre todo, y esto es importante señalarlo, esto debería ser, o esto es lo óptimo, lo ideal, y debería ser, vamos a decir así, el funcionamiento habitual. Lo que pasa que puede pasar que no. Puede llegar a un fondo, invertir, pero no saca a ningún inversor. Es decir, no le compra la participación a ningún. Lo único que hace es meter dinero nuevo. Pero este fondo, al ser muy grande, pues puede poner unas condiciones mucho más duras. Puede firmar un pacto de socios, obligar a la empresa a firmar un pacto de socios en el que diga liquidación Según sus intereses, preferente. ¿no? Exacto, liquidación preferente. Si la empresa se vende por X dinero, o cuando la empresa se venda, vamos a decir así, pues el fondo dice, vale, yo soy el primero en ganar dinero. Hasta los 5 primeros millones de euros son míos. Y después os repartís, o nos repartimos en función quede. Entonces, Claro. esta clase de cosas es otro negocio, o vamos a decir que es otro mundo ya más financiero, más de tamaño. Entonces, si los inversores pequeñitos no han salido cuando entra el grande, pues se pueden quedar atascados y no ganar nada. O sea, que también interesa que le saquen, de cierto modo. A el fondo grande le da igual. Ya, A Claro, o sea, nosotros, interesa a otros como a vehículo, nosotros sí. os A interesa nosotros que os sí. saquen a tiempo. Claro, y estos son inversores que compran participaciones, una parte no muy grande, pero también está la posibilidad, hay dos posibilidades de hacer una desinversión desde nuestro lado y hacer ese retorno que buscamos, que es que una gran empresa compre a esta startup, ¿vale? Supongamos que inviertes en una empresa con un producto farmacéutico y llega una Big Pharma, una gran empresa farmacéutica que dice, me interesa, me la quiero quedar, me quiero quedar con su propiedad intelectual, me quiero quedar con todo, pues comprar 100%. Y en ese 100% estaremos nosotros con un 0,5, un 1, un 5%. ¿Vale? Vale, Y la tercera vía que sería la salida a bolsa. O sea, puede pasar que esa startup salga a una bolsa, a un mercado de valores regulado y líquido. Es decir, en el cual, he dicho y líquido, no, quería decir líquido, en el cual las acciones están a disposición de cualquiera, entre comillas. Yo las puedo vender y si hay alguien que las quiera comprar, las compra en cualquier momento, ¿vale? De la otra manera, pues hay que ir a notario, hay que hacer una transferencia de un traspaso de esa propiedad. Si sale a bolsa la empresa, en cualquier momento, si alguien que te las quiera comprar, las puedes vender. ok. Y hemos hablado de este hipotético caso de una empresa de data que empieza por 800.000 y demás, pero vosotros sois una empresa real, no habléis de casos hipotéticos, habéis invertido ya en empresas. ¿En qué tipo de empresas habéis invertido? Si se puede contar si ha ido bien, mal, un poco todo Sí, esto. a ver, nosotros invertimos en empresas tecnológicas. Es decir, no tenemos acotado el tipo de sectores o el tipo de tecnologías, más allá de que sean tecnológicas en el lado del software, por el simple hecho de que es nuestra expertise, la mía particular y la de nuestro entorno y la gente que que nos asesora también. Em, Nosotros hemos invertido ya en unas 7 compañías y esas compañías, que además son públicas, 6 de ellas, la séptima está por hacerse pública pronto, eh, están públicas en nuestra web. Esas son 6 compañías, pues hay 3 cerca del sector de la automoción, por ejemplo, cada una con una propuesta diferente, una en el sector de los eventos de ticketing, una tecnología de ticketing para organizadores de eventos. Tenemos una que lo que hace es una suite de herramientas para inversores y emprendedores y otra, por ejemplo, que a ver cuál. Ah, 2 en el sector de eventos, perdón. He hecho 2 en el sector de eventos, 3 en el de automoción y otra en el sector de los inversores y los emprendedores, ¿vale? Entonces, cada una de ellas pues tiene un reto diferente, un sector diferente, una tecnología diferente. Algunas de ellas sí que trabajan con una gran cantidad de datos, otras no tanto. ¿Ves el tema de los datos algo como el hecho de que lo utilicen algo positivo para ellas a la hora de invertir? ¿Le da más Y robustez a la empresa el hecho de tener algún sistema centralizado de datos, análisis, tomar decisiones en base a datos? sí, a ver, tomar decisiones en base a datos siempre es imprescindible, siempre Imprescindible. imprescindible. O sea, si tú tomas decisiones un poco como te despiertas ese día, pues al final nada te garantiza que te vaya a salir bien.
Hay que reaccionar a los datos, hay que comportarse conforme a los datos te dicen. Em, lo cual no significa que el dato sea la componente más importante de una empresa. Es decir, ese dato te puede ayudar a tomar decisiones, pero lo que tú vendes a lo mejor no es el dato y es tecnología para organizadores de eventos. Ahora bien, el dato siempre, tanto internamente ayuda a tomar decisiones como tiene un valor intrínseco. Es decir, con ese dato que tú tienes no lo tiene otro. Salvo que no sea tuyo propietario, pero si es un dato propietario tuyo, el hecho de que tú lo tengas y no lo tenga otro ya le da un valor. Este sería otro tipo de parámetros que esta tecnología Futurlytics nos mediría para ayudarnos a entender el valor de una compañía. Los datos muchas veces son el propio valor que vende una compañía. Es decir, eh, X o Twitter, Meta, el hecho de que no cobren por sus plataformas, por sus redes sociales, es precisamente porque nosotros como usuarios somos el producto, porque nuestros datos es lo que ellos venden, ¿vale? Entonces el dato siempre es importante, ya sea porque la empresa lo tiene de forma propietaria y lo vende, o porque lo utiliza para tomar decisiones. Claro, en este caso, por ejemplo, el de la empresa de eventos genera muchos datos de persona, de interés de los eventos que compre, que no compre. Eso también es Claro, un activo para ellos porque lo pueden utilizar luego para actividades paralelas. Si entra dentro de la legalidad, que ahora eso claro. está también peligroso, pero pueden utilizarlo. Claro, en una de ellas, en Sibari, que es nuestra primera invertida, en la que yo soy el CTO, ahí, por ejemplo, el hecho de disponer de una comunidad decente que sabemos que está interesada en el tipo de eventos que se venden en nuestra plataforma es un dato que no todo el mundo tiene, porque esa comunidad es nuestra, nos sigue a nosotros y está atento a lo que nosotros compartimos, y ese dato no lo tiene otra gente, por lo tanto lo podemos vender. No significa que vendamos el nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono de nadie. Significa que tenemos acceso a una serie de personas y que eso vale un dinero. Entonces, un organizador de eventos que va buscando llenar sus eventos, le interesa el dato que nosotros tenemos, y es: estas personas en Madrid están interesados en este tipo de eventos. Ese dato tiene un precio. Y la otra empresa de eventos, incluso más importante, es una herramienta, es una tecnología de marketing y fidelización para grandes eventos. Ahí el dato es literalmente el valor. No es que vendan ellos el dato y que sea suyo, sino que ayudan a los organizadores de eventos a gestionar el dato. Entonces, el dato siempre es importante, sea para tomar decisiones internamente, sea para venderlo o sea para darle valor al cliente. ¿Habéis encontrado casos de empresas que tengan el dato y no lo utilicen? Claro, puede pasar. También hay que tener en cuenta que eh, en cada etapa de la compañía pues puede hacer falta una cosa, puede hacer falta otra. Se suele decir que al principio la famosa frase de haz cosas que no escalen, pues porque lo primero que quieres es validar un interés. Entonces, no te pongas a construir un dashboard de analítica de datos enorme si lo que tienes son 4 llamadas de teléfono que te han dicho X cosa. Pues no tienes tanto volumen de datos, o no es tan importante gestionar esos datos como simplemente salir a vender. Entonces, puede pasar, aunque solo sea por la etapa de la compañía. Ok, y ahora lo que mucha gente se preguntará es ¿qué haces en Miami? Porque lo hemos dejado pasar como muy, muy rápido, pero claro, ahora mismo aquí son las 7 y son la 1, si no me La equivoco. una, la una, sí. Hemos Sí, conseguido aquí un espacio de grabación entre tu mañana sí, y mi. sí, sí. Total, total. Cuéntanos qué haces por ahí porque no es lo normal. Se fundó Tecnetium allí, aquí. No, Tecnetium se fundó en Murcia, está constituida en Murcia, concretamente en Lorca, de donde yo soy. Pero igual que los datos, estábamos diciéndolo, no es lo mismo tener mm, una base de datos con 1000 registros de algo, no es lo mismo tener 1000 que 1.000.000. Se puede aprender más de 1.000.000, se puede sacar más valor de 1.000.000. Entonces, un poco con esa misma idea, por poner una analogía, España es un mercado relativamente pequeño,
incluso relativamente inmaduro en ciertos aspectos en comparación con el americano. Por Estados ejemplo, Unidos es el, ¿en qué aspectos lo ves inmaduro? pues, inmaduro, pues, a ver, hay cosas en las que se puede llamar inmaduro y que simplemente es una cuestión de diferencia de personalidad. Es un podcast O, independiente, aquí no tenemos ningún tipo de, sí, de es juicio varón. de nada, así que puedes hablar libremente. No, no quiero criticar a nada ni nadie del ecosistema español, no vaya a ser, porque yo compartiré este podcast y no quiero que nadie se me eche encima. No, no, no. Pero sí que es verdad que, aunque solo sea por la diferencia cultural, no es lo mismo en España un modelo B2C en el cual el cliente es un usuario final, cualquier persona de la calle, como podemos ser tú y yo. Esos modelos son muy complicados porque la gente de la calle en España, el usuario final, le cuesta, bueno, le cuesta, no está dispuesto a pagar suscripciones de ciertas cosas, ¿vale? Es mucho más difícil que llegue a pagar la suscripción de algo. Tiene que ver mucho valor. Por el contrario, en Estados Unidos, donde pues el ritmo de vida, el nivel de vida es otro, los salarios son más altos, el coste de vida muchísimo más alto también, pues la gente está más acostumbrada a pagar suscripciones por todo. No hay ningún problema en pagar una suscripción de $15 al mes, $20 al mes, Claro. por una aplicación que te sirve para esto. Es que Entonces, tampoco es lo mismo $15 en España que 15 euros. O sea, totalmente, que el totalmente. diferencia salarial y todo es diferente ahí. Para ellos $10 al Total. mes no es casi nada. Claro, entonces, eso no lo llamaría ni muchísimo menos inmadurez del ecosistema, simplemente son culturas y situaciones económicas diferentes, pero eso también es importante porque hay empresas que tienen un alcance internacional, pero que empiezan en España, pues, ¿por qué no? Si pueden permitírselo, si pueden hacerlo, ¿por qué no saltar al mercado más grande, al mercado americano, y a la vez que están haciendo negocio en España, hacer también negocio en Estados Unidos, en el que todo vale o es 100 veces más grande, prácticamente? Entonces, el interés de estar en Estados Unidos, por un lado, es pues entender cómo funcionan las cosas aquí, poder ayudar a nuestras startups invertidas a entender mejor cómo funcionan las cosas aquí, porque también es una forma de ayudarlas e incluso es una forma para nosotros de poder encontrar esa desinversión. Hemos dicho que nosotros queremos que crezcan, se multiplique el valor de la empresa y en algún punto vender nuestra participación. Pues qué mejor manera, y es nuestra hipótesis, qué mejor manera de conseguir que se multiplique el valor que ayudándolas a entrar en un mercado más grande en el cual, si tienen algo que tiene cierto valor, pues puedan encontrar capital de inversores más grandes que quieran sacarnos a nosotros. Entonces, em, la idea de estar en Estados Unidos, que en realidad es casi la cuna o el polo número uno de Venture Capital, es aprender, hacer contactos, entender cómo funcionan las cosas aquí e intentar ayudar a nuestro portfolio. Hacer un poco de puente, ¿no? Entre un mercado tan grande Eso, como el americano con lo que puede haber en España. ¿Y qué exacto. estás aprendiendo por allí? Contactos interesantes. Supongo Pues que mucho. muchas cosas. Se aprende mucho, se conoce mucha gente, se conocen también muchos españoles que están en Miami, que también se puede aprender de su experiencia, aunque solo sea porque han hecho el mismo salto. No Hay una cosa. necesariamente para un tema similar al tuyo, ¿no? Simplemente han ido a Miami No, para emprender por su cuenta o... o emprender o incluso trabajar. Simplemente hay grandes empresas. Iberdrola, por ejemplo, también trabaja en Estados Unidos y le interesa traer a empleados, buenos empleados en España, traérselos a Estados Unidos. ¿Por qué no? El Mm. Banco Santander, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, pero hay ese tipo de perfiles. Te decía que algunos de los aprendizajes, pues, a ver, a nivel de inversión, pues que las valoraciones de etapas tempranas en España no tienen nada que ver con las valoraciones de etapas tempranas en Estados Unidos. En cosas, algo muy técnico por ser así un poquito más técnico, en España eh, se suele hacer una primera inversión o primeras inversiones en primeras etapas, Business Angels, con notas convertibles, que es como un préstamo que se puede convertir a participaciones y que tiene una valoración de la compañía prefijada, ¿vale? En Estados Unidos se va a puro riesgo. Se trabaja Bueno, con el concepto de SAFE, en el cual te doy el dinero y no tengo ni idea de lo que vale la compañía. Simplemente sé que cuando levantes una ronda más adelante, a la valoración a la que se fije, yo entraré. Em,
Son más funcionan propensos, digamos. Son más propensos sí, a correr riesgo. sí, no les importa tanto. O sea, si ven el valor en el proyecto, pues prefieren entrar pronto que tener muy claro que van a salir las cosas. También es verdad que $10.000, por poner una cantidad, $10.000 en Estados Unidos no es nada comparado con 10.000 euros en España. Entonces, eso hace que tenga menos aversión al riesgo, según qué perfil, por supuesto. Ujú. Bueno, es una cultura muy diferente. Ahora mismo estás ahí en un coworking, ¿no? Me has comentado que Estoy en un coworking, sí. hay una sala de podcast. A lo mejor toca ir Sí, para hay allá. una sala de podcast por aquí abajo, sí, con todo el material, la verdad que interesante. Yo de momento todavía no lo hago, pero si te vienes tú, te dejo el hueco. La semana que viene, en 2 semanas, voy a Estados Unidos también, pero de viaje. Perfecto. Pues si te pasas por Si aquí, tuviera más tiempo, hubiera planificado más, me pasaba por allí. sí, sí. Me enseñaba todo eso. Vale, vamos a hablar un poco de lo que es actualidad en la inversión. ¿Cuáles son los sectores? Vamos a hablar de Estados Unidos, porque al final es donde se mueve lo más interesante Sí, y lo que estamos viendo en empresas actualmente, pues, de IA, ChatGPT, o sea, OpenAI, él es el sí. ejemplo más claro que no estoy muy seguro porque no estoy muy puesto en esos temas, pero, no sé si son rentables del todo OpenAI ahora mismo, creo que no mucho. No, para nada. O sea, puede estar perdiendo, hace poco lo veí, puede estar perdiendo al año quemando dinero 2.000 o 3.000 millones de dólares. Es decir, gasta 2.000 o 3.000 millones de dólares más de lo que ingresa. Ingresa una barbaridad, pero gasta una barbaridad. Lo que pasa que es propio de startups, por muy grandes que sean, es propio de startups, porque en el momento en el que dejen de gastar tanto, que mucho de ese gasto es distribución, publicidad, facilitar que los usuarios lo utilicen, el momento en el que dejen de gastar, pues pueden estar ganando miles de millones de dólares. Igual que pasó con Amazon, que al principio, 15, 20 años, si no me equivoco, estuvo sin ganar dinero, quemando dinero de inversores, y cuando cambió su modelo de negocio, o cuando hizo ciertos cambios, de repente ganaba miles de millones al año. Pero es arriesgado que OpenAI esté perdiendo miles de millones al año. O sea, Claro, si no fuera OpenAI te diría, es arriesgado, pero siendo ellos que ahora mismo es la moda, todo el mundo usa su producto, claro, ¿hasta qué punto hay riesgo de invertir ahí? claro. A ver, llegado el punto del tamaño que tiene ya OpenAI, suerte tendríamos si pudiéramos invertir. Quiero decir, llega un momento en el que solo pueden invertir grandísimos fondos, grandísimos. Ya no hablamos de millones, hablamos de cientos de millones, miles de millones. Países como puede ser Arabia Saudí o ciertos países que tienen inversión en capital riesgo como un poco más de forma más natural, lo hacen más habitualmente. Eso son otros números, pero OpenAI pasó también por la fase de startup inicial con otra situación, porque sus fundadores tenían más capital en el banco y podían meter dinero y acceder a ciertos inversores. A la pregunta que dices, el tema del riesgo, a ver, riesgo hay. Cualquier startup es un activo de alto riesgo, alto beneficio. Eh, el riesgo es de que se vaya a cero, pero también es muy posible, no, pero es posible que de cada euro te devuelvan 1.000. Es muy difícil, obviamente, si no todo el mundo lo haría, es arriesgado, pero el caso particular de OpenAI pues está siguiendo una estrategia y es posicionarse como el número uno, la referencia. La gente cuando piensa en inteligencia artificial piensa en ChatGPT, por lo tanto tiene sentido el paso que están haciendo, y si son capaces de retener ese valor, retener esa audiencia, tener generar esa dependencia, incluso ese monopolio, pues entonces merecerá la pena todo el dinero que están quemando ahora. Sí, si siguen vendiendo la moto de la AGI durante unos cuantos meses más o años, la gente seguirá invirtiendo. El mes que Claro, viene ya lo sacamos. sí, hay muchas veces que es solo cuestión de cambiar el modelo de negocio para de repente pasar de perder muchísimo dinero a ganar muchísimo. Supongamos que el día de mañana OpenAI dice, vale, ya no hay ChatGPT gratis. Ya el que quiera tiene que pagar 5 euros. Bueno, es Podría una ocurrir, tontería, pero perfectamente. claro, pero eso cambiaría por completo sus cuentas.
¿Le interesa? Pues seguramente no, porque todavía queda mucho recorrido y todavía no son tan monopolio como necesitan. A lo mejor el coste-beneficio de hacer eso no compensa, porque eh, los que no quieran pagar esos 5 euros se irán a Google Gemini y ya está. Entonces, es una cuestión de que hay muchísimo riesgo, pero hay potencialmente mucho dinero en juego que se puede ganar. Claro, por eso buscan el monopolio, invirtiendo cada vez más, ahora están construyendo data centers a tope para Claro. competir, pues ya con China, con Europa no compiten mucho, ahí estamos un poco Sí. a nuestro ritmo, Bueno, sí. Sí, pero pero es verdad que es una. O sea, este es un tipo de filosofía. Es la más habitual en el Venture Capital, es la filosofía de ser el más grande, pero también hay otras filosofías. O sea, una startup con cualquier tecnología, en inteligencia artificial, cafeterías, es lo que sea, a lo mejor no pretende ser el número uno del mundo. Lo que pretende es ser suficientemente bueno como para generar un valor que sea una empresa muy rentable o que sea una empresa que a un gran competidor le interese comprar, adquirir. Entonces, es una filosofía. Lo que pasa es que en el mundo del venture capital, por lo general, se buscan a los grandes que van a monopolizar, porque esos son los que pueden hacerte de 1 euro, te pueden devolver 1000. claro. Y que sabemos que invertir en empresas que generan, que desarrollan IA ahora mismo, pues está muy caliente. ¿Hay algún otro sector por allí, sobre todo, que esté empezando, que esté consolidándose? Sí, a ver, se habla mucho de defensa. Eh, a mí me gusta particularmente mucho el sector de la blockchain. Lo que pasa que vamos a decir que está un poquito más, no parado, no está, simplemente está un poquito más frío. Obviamente con todo el tema cripto en su momento, tema blockchain, pues se le fue la olla. Ahí sí que hubo una burbuja que acabó Empezó muy explotando. fuerte y ahora mismo ya no se habla Claro, tanto. claro, yo soy firme defensor de esa tecnología una vez se implemente bien y se hagan, ya no que se implemente bien, sino que se despeje un poco lo que es el grano de la paja, se separe y seguramente pues tenga un valor y de alguna manera cambie un poquito las cosas y tenga mucho sentido ese tipo de empresas. Yo por lo menos esto es una opinión personal, pero sectores así que ahora mismo realmente están generando interés, pues obviamente todo lo que sea IA. Pero también el sector de defensa. En un mundo en el que pues, hay muchas tensiones geopolíticas y todo el mundo está con el dedo en el botón, por decirlo de alguna manera, pues todo lo que sea dar, sobre todo ahora que se está aumentando el gasto en defensa en los países, etcétera, pues todo lo que sea dar una solución a un problema de defensa, pues hay ciertos inversores a los que le interesa mucho. Incluso tecnologías duales allí en Cartagena con la iniciativa de Caetra se está haciendo mucho, tecnologías duales que se refiere a tanto para defensa como para otros sectores. O sea, por ejemplo, el GPS es una invención que se hizo para el entorno militar, pero ahora lo tenemos en el coche. Entonces, Sí, ese es un ejemplo maestro de tecnología dual que tiene un primer objetivo, un primer foco en el sector de defensa militar, pero tiene después un uso, una usabilidad, un caso de uso en el claro. resto de la sociedad. Claro, al final es invertir en tecnología igualmente, porque la defensa hoy en día pues ha avanzado Sí, mucho y ya pues se basa cada vez más en tecnología y puede ser que una de esas empresas, una vez tenga su producto, pues lo siga desarrollando y acabe en la población, sí, como tantas veces ha ocurrido que tecnología militar claro, acaba a manos de personas como nosotros. El GPS es un ejemplo, hay un montón total. más. Entonces, sí, entonces digamos, defensa, IA y blockchain puede ser que pegue ahora más fuerte, ¿no? Puede ser Eso, sí, ahí sí que te diría que no sé lo que va a pasar con la blockchain. Hay muchas soluciones under the radar, ¿no? Que no están teniendo muchísima atención, pero que realmente están utilizando la blockchain y están haciendo cosas. Soy defensor de lo que es la tokenización. En el caso de la tokenización, pues por ejemplo se puede invertir en bolsa desde 1 euro. En startups, pues se piensa que hace falta miles de euros. Hay soluciones ya que tokenizan esta inversión. Pues es un ejemplo de tokenización. También tokenización
en inmobiliario, por ejemplo, en Cartagena también, que de Cartagena salen muchas cosas. En Hausera, pues tokenizan activos inmobiliarios de manera que se puede invertir desde pues 100 euros. Eso permite que que no hagan falta decenas de miles de euros para invertir, sino que se puede hacer desde poquitas cantidades. Entonces, la tokenización, la blockchain y toda esta tecnología, en cierto modo, tiene un valor, tiene algo que se puede utilizar. Entonces, la blockchain tiene un caso de uso. Básicamente se demuestra que esta tecnología puede tener una aplicación y, por tanto, pues en algún punto ser, pues, estar más extendido. Y, por tanto, de nuevo, insisto, tener interés de inversores, etcétera. Sí, desde luego la blockchain da para un episodio entero. Ahora no podemos ponernos a contar cómo funciona ni cómo empezó ni nada porque se nos va. Sí. De hecho, estamos ya terminando el episodio, así que me gustaría, supongo que a algún oyente se le puede haber despertado la curiosidad de meterse en este mundo de las inversiones, del venture capital. ¿Qué consejo le darías a esa persona que tiene curiosidad, que quiere aprender, incluso empezar a invertir con su propio emprendimiento o entrando en alguna empresa? Pues hay mucha formación gratuita online. Además, hay que perder el complejo en el sentido de que hay mucha gente de alto nivel con muchísima experiencia, pero acertar con una inversión cuando la tienes delante, mm, pues ni es fácil ni es difícil. Quiero decir, muchas veces depende de la suerte, aunque parezca una tontería, y yo que me dedico a esto y gestiono el dinero también de otros inversores, pues es un poco, pero es que no hay que ser ingenuos, o sea, que algo salga bien o algo salga mal puede depender de muchísimos factores y uno de ellos es la suerte y una de las suertes es encontrarte el proyecto. Entonces, sí que hay que tener una formación porque eso te garantiza por lo menos que no cometas errores flagrantes, vamos a decir, y hay mucha formación gratuita. Yo siempre he recomendado otro podcast que he visto y que me ha ayudado mucho a formarme, que es el de ITNIC, que es muy enfocado en el mundo del venture capital y las startups en general. Ellos son fundadores pues, de un unicornio español, como es Factorial. Pues formación hay por todas partes. No hace falta solo formación de venture capital, inversión, empresas en general. Hace falta información o formación sobre tecnología, sobre la inteligencia artificial, ciencia de datos, de manera que no te cuelen cualquier tontería. O sea, no porque algo lleve el nombre o el sufijo inteligencia artificial, no significa que tenga un valor. Entonces, en general es formarse y muchas veces es o especializarse o invertir de forma agrupada. E invertir uno solo, pues puede tener mucho riesgo porque uno tiene sus propios sesgos, limitaciones o simplemente falta de experiencia en un campo. Cuando inviertes con otros, con la ayuda de otros o junto con otros, pues se suele tener una mayor tasa de éxito. Has hablado de formación. Aprovecho para hablar de la colaboración de este podcast, Innosfera, con For Geeks Academy, una empresa que ofrece bootcamps de full stack, ciberseguridad y el que nos interesa a nosotros, que es el de data science. Tenéis en la newsletter del podcast un código para acceder a una beca de 2.400 euros en el bootcamp. Os recomiendo que os suscribáis, ya no solo por la beca, sino para estar al tanto de los episodios y demás, conocer mejor a los invitados, preguntar por el correo electrónico cualquier duda, y es el método para interactuar con este podcast, básicamente. Así que nada, Juan Carlos, por nuestra parte, esto sería. Supongo que alguien se habrá interesado por el Venture Capital después de este episodio, lo habrá conocido mejor o lo habrá conocido desde cero, como es un poco mi caso. Y nada, que vaya muy bien por ahí por Miami. ¿Cuándo vuelves a España? De Ay, momento, vuelta seguro el 16 de octubre, porque tengo el billete de avión. Vuelta definitiva, no lo sé. vuelta para ver a los amigos y familia Y a y mi a ver. perra. Qué linda. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Os dejo redes sociales de Juan Carlos por ahí por la descripción, el LinkedIn y lo que él considere. Así que estamos en contacto y muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.